Inveruno, una pequeña localidad en las afueras de Milán, en el norte de Italia. Junio de 2020. En un restaurante común y corriente, un grupo de hombres se reúne a cenar. Visten bien, hablan en voz baja. Para cualquiera que pasara por ahí, sería una escena perfectamente normal. Unos empresarios cerrando tratos entre plato y plato. Nada llamativo, nada que recordar. Pero a pocos metros, ocultos, los carabineros del núcleo investigativo de Milán tienen cámaras y micrófonos apuntando a esa mesa. Lo graban todo. Y aún así, ni siquiera ellos entienden, en ese momento, lo que están viendo. Para ellos también, parece apenas una reunión de negocios más. Tendrían que pasar meses. Tendría que hablar un traidor. Y solo entonces, cuando un hombre de adentro decidiera contar la verdad, los investigadores comprenderían que aquella cena aburrida no era una cena aburrida. Era una cumbre. La primera cumbre oficial de algo que, según la justicia italiana, sencillamente no debería existir. Porque en esa mesa, en el corazón de la región más rica de Italia, estaban sentados juntos los representantes de las tres mafias más poderosas y más temidas del país: la Cosa Nostra siciliana, la 'Ndrangheta calabresa, la Camorra. Tres organizaciones que llevaban casi un siglo desconfiando una de la otra, traicionándose y, cuando hacía falta, matándose entre sí. Tres enemigas históricas. Y sin embargo ahí estaban, cenando en la misma mesa, hablando de dinero, repartiéndose un imperio, como socios. Para que se entienda la magnitud de lo que esto significa, hagamos una comparación. Es como si los carteles más enemigos de un mismo país, esos que llevan décadas matándose por las plazas y las rutas, se sentaran un día tranquilamente a la misma mesa, repartieran el territorio sin disparar un solo tiro y montaran juntos una empresa para multiplicar las ganancias de todos. Suena impensable, suena contra natura, suena a traición a todo lo que esas organizaciones dicen ser. Y sin embargo, en la región más rica de Italia, según la justicia, eso fue exactamente lo que ocurrió. Los investigadores le pusieron a esta operación un nombre tomado de la mitología griega. La llamaron Hydra, como aquel monstruo de muchas cabezas al que, cuando un héroe le cortaba una, le crecían dos más en su lugar. Un solo cuerpo, varias cabezas, imposible de matar. Esta es la historia de cómo las tres grandes mafias de Italia, que por toda lógica deberían estar en guerra, se unieron en silencio para hacer lo único que de verdad les importa: ganar dinero. Es la historia de un pacto tan audaz que la propia justicia tardó años en creerlo, en probarlo y en castigarlo. Y es la historia de una verdad incómoda, que tal vez también valga para tu propio país. Que la mafia más peligrosa de hoy quizás ya no esté en los callejones pobres del sur, sino en las calles limpias, ricas y respetables del norte, vestida de traje, sonriente, invisible. Esta es la historia del proceso Hydra, la mafia de las tres cabezas. Para entender por qué esta alianza es tan extraordinaria, primero hay que conocer a las tres bestias que la formaron, porque no son lo mismo, nunca lo fueron. Tienen orígenes distintos, reglas distintas y, durante generaciones, fueron rivales. La primera cabeza es la más famosa del planeta, la Cosa Nostra, la mafia de Sicilia. Es la mafia de las películas, la de los padrinos, la del juramento de sangre y la ley del silencio, la omertà. Pero la Cosa Nostra real fue mucho más que un mito de cine. Fue la única organización criminal que se atrevió a declararle la guerra abierta al Estado italiano. En los años 80, un juicio histórico, el llamado Maxiproceso de Palermo, llevó a cientos de mafiosos al banquillo y golpeó a la organización como nunca antes. La respuesta de la Cosa Nostra fue el terror puro. En 1992 asesinó, con cargas de explosivos capaces de partir una autopista en dos, a los dos jueces que más la habían combatido, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Era una mafia jerárquica, con una cúpula que decidía sobre la vida y la muerte,
ceremoniosa y orgullosa de su propia historia. Su último gran jefe, Matteo Messina Denaro, permaneció prófugo durante 30 años, hasta su captura en 2023. Y como veremos, su sombra está detrás de todo lo que ocurre en esta historia. La segunda cabeza es, hoy, la más poderosa de las tres, la 'Ndrangheta, la mafia de Calabria, en la punta misma de la bota italiana. Durante mucho tiempo fue subestimada, vista como la prima pobre, rural y atrasada de la elegante Cosa Nostra. Fue uno de los errores más caros en la historia de la lucha contra el crimen. Porque mientras todos los focos apuntaban a Sicilia, la 'Ndrangheta crecía en silencio hasta convertirse en la verdadera dueña del comercio europeo de cocaína y en una de las organizaciones criminales más ricas del mundo. Se calcula que una parte enorme de la cocaína que entra a Europa pasa por sus manos, sobre todo a través del puerto calabrés de Gioia Tauro. ¿Su secreto? La sangre. La 'Ndrangheta está construida sobre la familia. Sus células, llamadas Ndrin, se basan en lazos de parentesco, de modo que la lealtad no se gana, se hereda. Traicionar a la organización es traicionar a tu propia sangre. Eso la vuelve casi imposible de infiltrar y le ha permitido extenderse por el mundo entero, empezando, muy especialmente, por el norte de Italia. La tercera cabeza es la más caótica y en muchos sentidos la más sangrienta, la Camorra. A diferencia de las otras dos, la Camorra no es una sola organización con una cúpula y un jefe supremo. Es un archipiélago de clanes, sobre todo en Nápoles y su provincia, que con frecuencia se hacen la guerra entre ellos por el control de los barrios y de la droga. Es el mundo brutal de las balaceras a plena luz del día, de las venganzas interminables, de los niños convertidos en soldados, ese universo que tantos conocieron a través de historias como Gomorra. Pero la Camorra también extendió sus tentáculos lejos de Nápoles. Una de sus ramas, fundamental en esta historia, es un clan de origen napolitano firmemente asentado en Roma, el clan de los Senese, encabezado por un jefe apodado, de manera muy elocuente, el Loco. 3 mafias, 3 culturas, 3 formas distintas de matar y de mandar. Y aquí está la clave. En su propia tierra, cada una es la dueña absoluta e indiscutible. En Sicilia, manda la Cosa Nostra. En Calabria manda la 'Ndrangheta. En Nápoles manda la Camorra. Por regla general, son celosas de su territorio, desconfiadas y profundamente competidoras. Han chocado, se han traicionado y han derramado sangre las unas contra las otras. La sola idea de que las 3 pudieran sentarse como iguales, repartirse un negocio y respetar el pacto, parecería sacada de una fantasía. Va en contra de un siglo entero de historia criminal. Y no es ninguna exageración. Pensemos por un momento en todo lo que separa a estas 3 organizaciones. La Cosa Nostra siciliana siempre se consideró la aristocracia del crimen, la más antigua y ceremoniosa, con sus ritos secretos y su cúpula de mando. La 'Ndrangheta, despreciada durante años por los sicilianos como simple gente de campo, terminó superándolos a todos en dinero y en poder, lo que alimentó viejos rencores y desconfianzas profundas. Y la Camorra napolitana, fragmentada y explosiva, jugaba con reglas completamente distintas a las de las otras 2. A lo largo de las décadas, allí donde sus intereses se cruzaron, hubo competencia feroz, traiciones y muertos. Cada una protegía con celo enfermizo su propio mercado, su droga, su gente, su nombre. Por eso, cuando los investigadores empezaron a sospechar que en el norte estas 3 fuerzas no solo convivían, sino que cooperaban de manera organizada y permanente, muchos, dentro y fuera de la justicia, simplemente no lo creyeron. Sonaba demasiado a leyenda. Sonaba sencillamente imposible. Y sin embargo, eso es exactamente lo que la justicia italiana afirma que sucedió, no en el sur, no en su casa, donde cada una defiende su trono con uñas y dientes, sino lejos de casa,
en el único lugar donde el botín era tan grande que valía la pena dejar de pelear, el norte rico. Allí, las tres cabezas de la bestia encontraron por fin un solo cuerpo. Pero para entender por qué, primero hay que entender por qué subieron al norte. Existe una idea muy extendida y muy peligrosa que dice que la mafia es un problema del sur de Italia. Una cuestión de Sicilia, de Calabria, de Nápoles. Pobreza, atraso, tierras lejanas y polvorientas. El proceso Hydra demuestra que esa idea es una mentira. Y una mentira que le ha salido carísima al norte del país. Porque la mafia, como cualquier organización obsesionada con el dinero, sigue al dinero. Y el dinero en Italia está en el norte. Lombardía, la región cuya capital es Milán, es el motor económico del país y una de las zonas más prósperas de toda Europa. Bancos, grandes empresas, fábricas, finanzas, contratos públicos millonarios, una industria de la construcción gigantesca, un océano de dinero limpio esperando ser ensuciado. Para una mafia, el norte no es territorio enemigo, es la tierra prometida. Y conviene detenerse un segundo en lo que significa ese premio. Lombardía, ella sola, genera una porción enorme de toda la riqueza de Italia, que es a su vez una de las economías más grandes del planeta. Es una región con más habitantes que países europeos enteros, sede de una de las bolsas de valores más importantes del continente, con decenas de miles de empresas y un flujo constante de dinero público y privado. Para una organización criminal, meterse ahí no es solo robar, es subirse a una autopista financiera por la que circula más dinero del que jamás podrían soñar en sus tierras de origen. El sur les había dado el miedo, los hombres y la disciplina de hierro. El norte les ofrecía, simplemente, el botín más grande de sus vidas, y subieron a buscarlo. Y los mafiosos llegaron. Lo paradójico es que, en parte, los llevó el propio Estado. Durante décadas, Italia usó una herramienta legal pensada justamente para combatir a la mafia: la residencia obligada. Para alejar a los mafiosos peligrosos de su tierra y romper sus redes, los obligaba a vivir, bajo vigilancia, en tranquilos pueblos del norte. La intención era aislarlos. El resultado fue exactamente el contrario. Aquellos hombres, en lugar de quedarse solos y arrepentirse, estudiaron el terreno, llamaron a sus familias, hicieron contactos y plantaron, en pleno corazón del norte rico, las semillas de sus clanes. El Estado, sin quererlo, había sembrado la mafia en su jardín más próspero. Para los años 80, la infiltración ya era profunda. Distintas organizaciones criminales colaboraban en Lombardía, sobre todo en el lucrativo tráfico de droga. Se llegó a decir que en Milán, la poderosa familia de Stefano, de Reggio Calabria, tenía tanto poder que no se movía una sola hoja sin su consentimiento. Y en el año 2010, una investigación monumental, la Operación Infinito, sacudió a toda Italia al demostrar algo que muchos se negaban tercamente a aceptar: que la 'ndrangheta había replicado en la rica Lombardía toda su estructura. Tenía una red de células, los locali, con sus jefes, sus rituales y sus reglas calcadas de las de Calabria, e incluso celebraba cumbres para coordinarse, como una organización paralela enquistada en el corazón del norte. Hay localidades enteras de la próspera Lombardía que, con los años, se ganaron apodos sombríos. A las afueras de Milán, pueblos tranquilos y acomodados se convirtieron en feudos de clanes calabreses, hasta el punto de que algunos los llamaban, con amargura, la Calabria del Norte. Y no se trataba de simples bandas de barrio, eran ramificaciones disciplinadas de las Cosce del sur, que compraban negocios, se repartían obras de construcción y movían droga con la frialdad de una corporación. Investigación tras investigación, operación tras operación, los carabineros fueron documentando siempre lo mismo. La mafia no estaba de paso por el norte, vivía allí. Tenía casa, familia, empresas y futuro.
educaba a sus hijos en colegios del norte y lavaba su dinero en bancos del norte. Todo el escenario estaba montado. Solo faltaba el paso final, el más audaz de todos, que los rivales históricos dejaran de competir entre ellos y decidieran por fin trabajar juntos. Pero hay un dato todavía más revelador, y es la semilla de toda esta historia. Ya en los años 90, en juicios milaneses con nombres como Wall Street y Countdown, los investigadores habían usado una palabra inquietante para describir lo que veían: un consorcio. Un consorcio entre mafias. La sospecha de que, lejos de sus tierras de origen, los clanes rivales dejaban de matarse y empezaban a colaborar no era nueva. Llevaba décadas flotando en el aire. Solo faltaba alguien que la probara hasta el final. Mientras tanto, la mafia se transformaba. Dejaba de ser la mafia de las pistolas para convertirse en la mafia de las sociedades anónimas. Se metía en la construcción, en los restaurantes, en el inmenso mercado mayorista de frutas y verduras de Milán, en las finanzas, en las licitaciones públicas. Se ponía corbata, abría empresas, pagaba impuestos, aprendía a parecer perfectamente respetable. Y aquí aparece su arma más poderosa en el norte, mucho más poderosa que cualquier pistola: la negación. Porque la gente del norte, próspera, educada, cívica, sencillamente no quiere creer que la mafia vive entre ellos. En una encuesta reciente realizada en Lombardía, la mayoría de los trabajadores consultados respondió que no creía que existiera mafia en su propia provincia. Esa ceguera, esa comodidad de pensar: aquí eso no pasa, eso es cosa del sur, es el mejor regalo que la mafia podía soñar, porque no se puede combatir lo que uno se niega a ver. Y mientras el norte entero miraba para otro lado, convencido de su propia pureza, en sus mesas más discretas, las tres cabezas de la bestia ya estaban hablando. Aquí llegamos al corazón del misterio, a la idea que un juez se negó a creer y que otro, más tarde, terminó por confirmar. La idea de que en Lombardía las tres grandes mafias hicieron lo impensable. Dejaron de competir para colaborar como iguales. Los fiscales lo describieron con una expresión técnica, pero escalofriante: una estructura confederativa horizontal. Traducido a palabras simples, no había un jefe por encima de los demás. Los líderes de cada una de las tres mafias operaban en el mismo nivel, como tres socios de una misma compañía, cada uno aportando su marca, sus hombres, sus contactos y su capital a un proyecto común. No era una mafia tragándose a las otras. Eran tres mafias fundiéndose en una sola empresa. Y lo más estremecedor es la palabra que ellos mismos usaban para nombrar a su criatura, captada una y otra vez en las escuchas telefónicas. Lo llamaban simplemente el consorcio. ¿Y quiénes se sentaban en esa mesa invisible? Detrás de cada una de las tres cabezas había nombres y clanes muy concretos. Por la Cosa Nostra aparecían figuras ligadas a históricas familias de Palermo y, sobre todo, hombres del área de Castelvetrano, la tierra natal de Matteo Messina Denaro, algunos de ellos en contacto directo con su entorno y residentes desde hacía años a las puertas de Milán. Por la 'Ndrangheta estaban los jefes de las células del norte, encabezados por Massimo Rossi, con raíces en viejas y temibles Ndrin calabresas, y por la Camorra, el poderoso clan romano de los Senese, representado nada menos que a través del hijo del propio jefe. Pero quizás la figura más reveladora de todas no era un mafioso clásico, de pistola y juramento, sino un empresario siciliano, señalado por los investigadores como uno de los engranajes operativos del consorcio, el hombre práctico, el contador, el que hacía que los negocios de verdad funcionaran, mafiosos de sangre y empresarios de traje, trabajando codo a codo en la misma estructura. Esa, y no otra, era la verdadera cara de la hidra. ¿Cómo llegaron los investigadores hasta ahí, hasta el interior de un secreto tan bien guardado? Por la grieta de siempre, la que ha hecho caer a casi todas las mafias de la historia. Un traidor. La investigación arrancó,
gracias a las declaraciones de un arrepentido, Emanuele de Castro, una figura de peso de la 'Ndrangheta en el norte, detenido en 2019. Él empezó a soltar nombres, a señalar conexiones, a hablar de la existencia de un sistema. Y a partir de ese primer hilo, los carabineros empezaron a tirar, con paciencia, durante años. Pero el golpe definitivo, la pieza que lo cambió todo, llegó después, con otro arrepentido. Un hombre llamado Salvatore Cervo, vinculado a un clan de la Cosa Nostra de Catania. En septiembre de 2024, decidió colaborar con la justicia, y lo que reveló dejó helados a los propios fiscales. Según Cervo, el consorcio criminal había nacido alrededor de 2019, y no como una simple tregua momentánea, sino como algo mucho más sofisticado y permanente, un verdadero instrumento de coordinación y control financiero. Una mesa directiva del crimen. ¿Y con qué propósito? Cervo reveló 2 objetivos, y ambos son reveladores. El primero era prevenir las guerras entre los clanes que operaban en el norte, porque la sangre, para una mafia que quiere hacer negocios a gran escala, es pésima para el negocio. Cada ajuste de cuentas atrae a la policía, asusta a los socios, llena los periódicos y cuesta dinero. El consorcio era, ante todo, un gran pacto de no agresión, una manera de garantizar la paz para que el dinero pudiera fluir sin sobresaltos. El segundo objetivo era aún más impactante: gestionar y proteger un patrimonio inmenso. Un patrimonio ligado, según las investigaciones, a los negocios de Matteo Messina Denaro, el último gran capo de la Cosa Nostra, que en aquel momento todavía estaba prófugo, escondido en algún lugar de Sicilia. Esa conexión no es un detalle menor, es una de las claves del caso. Uno de aquellos encuentros secretos se celebró el 2 de febrero de 2021 en Campobello di Mazara, en Sicilia, a apenas 100 metros de uno de los escondites del propio Messina Denaro. Léelo de nuevo, a 100 metros del refugio del fugitivo más buscado de Italia. La sombra del último gran padrino planeaba, literalmente, sobre el pacto que se cocinaba en el norte. La lógica detrás de todo esto era fría, casi de manual de negocios. Un fiscal la resumió con una frase perfecta: en su casa son los amos, pero en Milán tienen que contar con la presencia de los otros. Es decir, en Sicilia, la Cosa Nostra hace lo que se le antoja. En Calabria, la 'Ndrangheta no le rinde cuentas a nadie, pero el norte no es la casa de ninguna de ellas. El norte es territorio de todas y de nadie. Y frente a un botín tan colosal como la economía de Lombardía, las 3 mafias tomaron la decisión más inteligente y más antinatural de toda su historia. En lugar de desangrarse peleando por el territorio, decidieron repartírselo en paz. Eligieron con total sangre fría el dinero por encima de la sangre. El cerebro de toda la operación latía en una zona muy concreta, el llamado Alto Milanés, un puñado de localidades al noroeste de Milán, con nombres que para el resto del mundo no significan absolutamente nada, pero que para los investigadores se volvieron el mapa de un tesoro. Allí, entre pueblos discretos y polígonos industriales, el consorcio tenía sus depósitos, sus empresas pantalla, sus prestanombres y sus puntos de encuentro. Era el escondite perfecto, lo bastante cerca de Milán como para tocar su dinero todos los días, lo bastante lejos de los focos como para pasar completamente desapercibido. Una capital secreta del crimen, escondida a plena vista, entre la gente común que tomaba el tren cada mañana para ir a trabajar, sin sospechar jamás lo que se cocinaba a la vuelta de la esquina. Hay una frase de un investigador, anotada en los documentos del caso, que captura el instante exacto en que comprendieron lo que tenían delante. Refiriéndose a las revelaciones del arrepentido, escribió: «Fotografiamos una máquina en marcha. Sus palabras nos permitieron entender cómo fue construida y quién la conduce». Habían estado observando al monstruo durante años, vigilando sus cenas, grabando sus reuniones.
Solo que, hasta ese momento, no habían entendido que era un monstruo y que tenía 3 cabezas. Si uno se imagina a esta alianza como una banda de pistoleros disparando en las calles de Milán, se equivoca por completo. Y ese error es, justamente, lo que les permitió operar tanto tiempo en las sombras. Porque la verdadera fuerza del consorcio, lo que lo hace tan moderno y tan peligroso, es que funcionaba menos como una pandilla y mucho más como una empresa, una holding criminal, una corporación del delito, con organigrama, con contabilidad y con vocación de negocio. Y su gran obra maestra fue un fraude monumental. Italia, como muchos países, ofrecía generosos beneficios fiscales para incentivar la renovación y la mejora de los edificios. Si reformabas un inmueble, el Estado te devolvía buena parte del costo en forma de créditos fiscales. Era un programa pensado para reactivar la economía y modernizar las ciudades. El consorcio lo vio como una mina de oro a cielo abierto. Crearon decenas y decenas de empresas fantasma. Declararon obras de renovación que nunca existieron, reformas que jamás se hicieron, edificios que nadie tocó. Y con esos papeles falsos generaron créditos fiscales inexistentes por cientos de millones de euros. En otras palabras, le robaron directamente al Estado, con facturas falsas y planos de obras imaginarias, una fortuna pagada por todos los ciudadanos. Y aquí está lo más astuto y lo más inquietante de todo. Para robar esa fortuna, el consorcio casi no necesitó violencia. No hubo asaltos a bancos, ni secuestros, ni tiroteos en plena calle. Bastaron computadoras, sellos, firmas y empresas de papel. Un ejército silencioso de contadores, abogados y testaferros moviendo dinero de una sociedad a otra, una y otra vez, hasta que su origen sucio se volvía prácticamente imposible de rastrear. Es el crimen perfecto para el siglo XXI. Silencioso, limpio en apariencia, sin cadáveres en la acera que alarmen a los vecinos, ni titulares de sangre que despierten a la policía. La vieja mafia robaba a punta de pistola y dejaba un reguero de sangre. Esta nueva mafia roba a punta de factura y no deja casi ninguna huella. Y precisamente por eso es tantísimo más difícil de ver, de probar y de combatir. Para mover semejante maquinaria necesitaban una red enorme de empresas y de testaferros, hombres de paja que figuraran como dueños mientras los verdaderos jefes permanecían ocultos. 2 empresarios de Castelvetrano, los hermanos Avilone, llegaron a poner a disposición del cartel más de 200 sociedades, algunas incluso registradas en el extranjero, para lavar dinero y acumular millones a través de esos créditos ficticios. 200 empresas. Cuando la justicia finalmente golpeó, las confiscaciones ligadas a estos fraudes alcanzaron un valor estimado en torno a los 450 millones de euros. Pero el fraude fiscal era apenas una parte del imperio. El consorcio se infiltró en la economía legal por todos los frentes posibles. En la construcción, en los estacionamientos de los hospitales públicos y en una joya muy particular, el enorme mercado mayorista de frutas y verduras de Milán, por donde pasa una parte gigantesca de la comida que alimenta a la ciudad. Lavaban dinero, usaban prestanombres, emitían facturas falsas, registraban bienes a nombre de terceros, ladrillo a ladrillo, factura a factura, construían una impecable fachada de respetabilidad sobre cimientos de delito. Y por supuesto, estaba la droga. Cocaína, hachís, marihuana. Aquí se ve con total claridad lo moderno y lo pragmático de esta mafia. Para comprar y mover droga, no se andaban con purismos ni con viejos códigos de pureza. Negociaban abiertamente con quien hiciera falta. Con holandeses, con marroquíes, con albaneses, con cualquiera que sirviera para cerrar el trato. La vieja mafia del honor habría torcido la nariz. Esta nueva mafia del negocio solo miraba el margen de ganancia. Incluso tenían su propio sistema de seguridad social, una especie de caja criminal de solidaridad. La llamaban, de manera muy gráfica, la palangana, un fondo común al que aportaban todos
y que servía para sostener económicamente a los mafiosos que caían presos y a sus familias. Era una forma brillante y cínica de comprar lealtad. El que iba a la cárcel sabía que su familia no quedaría en la calle y, por lo tanto, tenía una razón más para mantener la boca cerrada. Y la organización no solo miraba hacia adentro, también tendía la mano hacia el poder. La investigación reveló la formación de paquetes de votos para ofrecer a políticos locales complacientes, además de contactos con figuras del mundo institucional, empresarial y bancario. El consorcio no quería solo dinero, quería influencia, y esa influencia dejó huellas muy reales. La investigación rozó incluso la política local. Salpicada por las acusaciones, una concejala de un municipio del área de Milán terminó renunciando a su cargo, una pequeña señal de hasta dónde podían trepar los tentáculos del consorcio. Pero, junto a los trajes y los despachos, seguía estando el negocio sucio de toda la vida. En una de aquellas localidades del Alto Milanés, registrando precisamente la zona donde vivía uno de los hombres clave, los carabineros encontraron 2 depósitos de droga y arrestaron a varias personas. Créditos fiscales por un lado, kilos de cocaína por el otro, cargos públicos por arriba, depósitos clandestinos por abajo, factura y pistola, palanca y amenaza, conviviendo bajo el mismo techo. Así de amplio y así de contradictorio era el imperio que habían construido. Llegados a este punto, alguien podría creer que esta era una mafia blanda, de escritorio, sin sangre. Sería un error mortal, porque como insistieron una y otra vez los fiscales, esta no es una mafia silenciosa. Detrás del traje de empresario seguía estando, siempre, el puño de hierro. Hubo extorsiones, agravadas por el método mafioso. Hubo amenazas e intimidación. Y hubo, sobre todo, una prueba escalofriante de que la violencia jamás se había ido del todo. Un caso de Lupara Blanca. Así llaman en Italia a la desaparición de una persona cuyo cuerpo nunca aparece, borrada del mundo sin dejar el menor rastro, sin tumba y sin despedida. El 3 de febrero de 2020, un hombre llamado Gaetano Cantarella se esfumó para siempre. El consorcio podía vestirse de empresa y hablar el idioma de los bancos, pero cuando lo consideraba necesario, seguía matando con la frialdad de siempre. Probar todo esto fue una odisea, y estuvo, más de una vez, a punto de fracasar por completo. Detrás de la hidra había 3 largos años de trabajo silencioso de los carabineros del núcleo investigativo de Milán, dirigidos por el coronel Antonio Coppola, y de la fiscal antimafia Alessandra Cerretti. 3 años de escuchas telefónicas, de seguimientos, de cámaras ocultas, de cruzar movimientos bancarios, de armar pieza por pieza un rompecabezas que muchos consideraban imposible de completar. El 25 de octubre de 2023, por fin, la operación salió a la luz pública. 153 personas investigadas, acusadas de formar parte de aquel sistema mafioso lombardo. Y entonces llegó el primer golpe. Pero no contra la mafia, sino contra los propios investigadores. El juez encargado de evaluar las pruebas para ordenar las detenciones rechazó la mayor parte de la acusación. De 153 pedidos de arresto, concedió apenas 11. Consideró que las pruebas de la existencia de ese consorcio entre 3 mafias eran, según sus propias palabras, escasas o insuficientemente argumentadas. De un plumazo, 3 años de trabajo parecían derrumbarse. La idea misma de la mafia de las 3 cabezas amenazaba con quedar en nada, archivada como una teoría brillante pero sin pruebas. Para muchos, la hidra había muerto antes de nacer. Pero los fiscales no se rindieron, apelaron la decisión, y la marea cambió. En octubre de 2024, el Tribunal de Revisión les dio la razón en toda la línea. Dictaminó que sí, que estaba ampliamente demostrado que en Lombardía operaba una única asociación mafiosa, un auténtico consorcio formado por miembros de la 'Ndrangheta, la Cosa Nostra y la Camorra, que usaba la fuerza de la intimidación para controlar negocios y territorio. Ordenó decenas de nuevos arrestos,
Y poco después, el máximo tribunal del país, la Corte de Casación, confirmó esa interpretación. La teoría que un juez había enterrado resucitaba con más fuerza que nunca. La hidra era real, y ahora la ley lo reconocía. A esa victoria se sumó la confesión del arrepentido Salvatore Cervo, con sus 6 densas declaraciones cargadas de revelaciones y casi 1000 páginas de documentos depositados por la Fiscalía. El cerco, esta vez, se cerraba de verdad. Y conviene no olvidar lo que significa en este mundo decidir hablar. Colaborar con la justicia no es un simple trámite. Es firmar una sentencia contra uno mismo y, muchas veces, contra los propios seres queridos. Quien decide abrir la boca sabe que cruza una línea de la que no hay retorno, que deja atrás a familias enteras y que, a partir de ese instante, lleva un precio sobre su cabeza. Por eso cada palabra de un arrepentido pesa como el plomo. Y por eso resulta tan escalofriante una de las advertencias que, según trascendió del proceso, dejó uno de estos colaboradores acerca de los jefes que todavía seguían libres en el norte. Que ahí afuera, sueltos, quedaba gente verdaderamente feroz. No eran retóricos del crimen, ni jubilados de la mafia. Eran hombres dispuestos a todo, con el dinero y la organización necesarios para hacerlo. La cara amable del empresario recordaba esa advertencia. Nunca estaba demasiado lejos de la cara más oscura. Y entonces llegó el momento histórico. La noche del 12 de enero de 2026, en el aula búnker de la cárcel de Ópera, en las afueras de Milán, tras 6 horas de deliberación, se leyó la primera gran sentencia del proceso Hydra. De los 80 acusados que habían elegido el juicio abreviado, 62 fueron condenados. La grave acusación de asociación mafiosa fue reconocida contra las 24 personas a las que se les imputaba. La pena más alta, 16 años de cárcel, recayó sobre Massimo Rossi, considerado un jefe de la 'ndrangheta en el norte. En total, aquella sola sentencia sumó alrededor de 500 años de prisión y confiscaciones de bienes por unos 450 millones de euros. Pero, más allá de los números, lo que ocurrió esa noche fue algo sin precedentes en la historia judicial italiana. Por primera vez, un tribunal reconocía oficialmente la existencia de este consorcio de 3 cabezas como una única entidad mafiosa. Los fiscales tuvieron el cuidado de aclarar qué era y qué no era. No se trataba de una supermafia, ni de una mafia nueva, sino de algo que una de las fiscales definió con una expresión brillante y perturbadora: una mafiosidad inmanente. Representantes de las 3 organizaciones, que solo en territorio lombardo habían decidido unirse para hacer negocios, autorizados por sus respectivas casas madre del sur a prestar su marca criminal a un proyecto común. Y la cacería no terminó. Y la cacería no terminó esa noche. Otros 45 acusados, que no eligieron el juicio abreviado, fueron enviados a un juicio ordinario que comenzó en marzo de 2026. En junio de ese mismo año, el Tribunal de Milán confirmó que el proceso se quedaría en la ciudad, rechazando los intentos de la defensa por trasladarlo a otra jurisdicción, y fijó oficialmente el nacimiento del consorcio en aquella cena de junio de 2020, en el restaurante de Inveruno, donde empezó todo. Los fiscales anunciaron un juicio monumental, con la intención de hacer declarar a casi 500 testigos y arrepentidos, apoyados en más de 2.500 escuchas. La bestia estaba, por fin, en el banquillo de los acusados. Pero, como veremos, estar en el banquillo no es lo mismo que estar muerta. El peso de lo que estaba en juego se sintió incluso en los pequeños detalles. En una de las audiencias, antes de empezar, sonó una alarma de bomba dentro de la propia aula búnker. Un perro detector marcó algo sospechoso entre los bancos de la defensa y hubo que llamar a los artificieros, aunque al final resultó ser una falsa alarma. Y a este proceso no llegaron solo fiscales y acusados. Como partes afectadas se sumaron instituciones del Estado, como la ciudad de Milán y la región de Lombardía, junto a varias asociaciones que llevan años combatiendo a la mafia en el norte. Era el Estado y la sociedad civil
juntos, sentándose por primera vez frente a este monstruo de 3 cabezas. Y algunos, con mucha cautela y con respeto por la historia, no pudieron evitar mirar hacia atrás, hacia aquel legendario maxiproceso de Palermo de los años 80, el que se atrevió a juzgar en masa a la Cosa Nostra. Hydra no es lo mismo, y nadie quiso comparar las dos cosas a la ligera. Pero por sus dimensiones y por lo que revela sobre el crimen del siglo XXI, es, sin duda, uno de los procesos antimafia más importantes que ha visto Italia en décadas. El proceso Hydra es mucho más que un expediente judicial. Es una radiografía de lo que es la mafia hoy, en pleno siglo XXI. Y lo que muestra esa radiografía debería quitarnos a todos una venda de los ojos. La primera lección es que la mafia de las películas ya no es la regla. Seguimos imaginando a los mafiosos con la estampa del cine y la televisión, el honor, el territorio sagrado, la escopeta al hombro, el viejo padrino que ordena muertes desde un sillón de cuero. Como advirtió un periodista italiano que conoce bien este mundo, seguimos atrasados, atrapados en ese estereotipo cómodo, mientras los mafiosos de verdad son mucho más fluidos y pragmáticos. No les importa el folclore ni el honor. Les importa el balance contable. Negocian con holandeses, con albaneses, con quien sea, y se sientan a la mesa con sus enemigos de toda la vida, si eso significa ganar más dinero. La segunda lección es la más perturbadora de todas. La rivalidad se rinde ante el dinero. 3 organizaciones que se habían combatido y traicionado durante un siglo descubrieron que, puesta sobre la mesa una cantidad suficiente de millones, los viejos odios se convierten simplemente en un mal negocio. La paz para ellos no fue un gesto noble ni un cambio de corazón, fue una decisión contable. Y eso, en el fondo, es todavía más aterrador que la guerra. Porque una mafia en guerra se desangra, se equivoca y se delata, pero una mafia en paz, organizada, disciplinada y enfocada únicamente en el dinero, puede crecer en silencio, sin estridencias, durante años y años. Hay una imagen que ayuda a Tano a entender lo que descubrió Hydra, aunque resulte perturbadora, la de una franquicia. Según los investigadores, los hombres del norte actuaban autorizados por sus casas madre del sur a usar la marca criminal de la Cosa Nostra, de la 'Ndrangheta o de la Camorra, como quien abre una sucursal usando un nombre de prestigio que todos respetan y temen. El miedo acumulado, el respeto, la reputación construida con siglos de violencia. Todo eso era el logotipo que les abría las puertas, que hacía que un comerciante pagara sin chistar o que un socio cumpliera su palabra al pie de la letra. La marca de la mafia, prestada y compartida entre rivales, puesta al servicio de un único negocio común. 3 de las marcas más temidas del crimen mundial, fusionadas en una sola empresa, operando en pleno corazón de la economía europea. No es la trama de una película. Es lo que un tribunal italiano acaba de reconocer como un hecho. La tercera lección es geográfica, y vale para Italia y para medio mundo. La nueva frontera de la mafia no es el sur pobre, sino el norte rico, cívico, moderno, el corazón económico del país y una de las regiones más prósperas de Europa. Y allí, su arma más poderosa no es la pistola, es la invisibilidad. Mientras la mayoría de la gente del norte siga convencida de que la mafia es un problema ajeno, de tierras lejanas y atrasadas, los clanes podrán seguir operando a plena luz del día, escondidos detrás de empresas, de facturas y de hombres impecablemente vestidos. No se puede combatir lo que uno se niega a ver, y la mafia lo sabe mejor que nadie. Y conviene desmontar un último mito, quizás el más cómodo de todos, el de que estos son delitos sin víctimas. Cuando el consorcio le robó cientos de millones de euros al Estado mediante créditos fiscales falsos, no cometió un crimen abstracto contra una entidad sin rostro. Cada euro robado a través de esas estafas es un euro que falta en un hospital, en una escuela, en una pensión, en un servicio público.
El fraude de cuello blanco de la mafia no es elegante ni inofensivo. Se paga, al final del camino, con la salud, la educación y los derechos de los ciudadanos comunes, sobre todo de los más pobres y vulnerables. Y así volvemos al monstruo que da nombre a esta historia. La hidra de la mitología griega tenía una característica que la hacía casi invencible. Cuando un héroe lograba cortarle una cabeza, en su lugar le brotaban dos nuevas. La mafia lombarda funciona exactamente igual. Puedes arrestar a un jefe y otro ocupará su lugar al día siguiente. Puedes desmantelar una célula entera y la estructura se regenera en otra parte. Es una bestia descentralizada, con mentalidad de empresa, diseñada precisamente para sobrevivir a la caída de cualquiera de sus partes. No tiene un único corazón que se pueda detener de un solo golpe. Y todo esto nos deja con una pregunta final, incómoda y sin una respuesta clara. Si la mafia ya no necesita disparar para imponerse, si viste de traje, factura como una empresa, financia campañas políticas y se parece, punto por punto, al hombre respetable que tienes sentado al lado. Si se ha vuelto invisible a propósito, por pura inteligencia, entonces, ¿cómo se la reconoce? Y si ni siquiera somos capaces de reconocerla, ¿cómo exactamente se la podría llegar a destruir? Esa es la verdadera advertencia que deja el proceso Hydra, y va mucho más allá de Italia. Porque este modelo, el de las mafias que dejan de pelear para asociarse, el de las organizaciones que cambian la pistola por la empresa y se esconden dentro de las economías ricas y respetables, no conoce fronteras. Donde haya dinero limpio que ensuciar, contratos públicos que repartir y ciudadanos convencidos de que aquí eso no pasa, la bestia siempre encontrará terreno fértil para echar raíces. La Hidra de Lombardía no es solo una historia italiana. Es un espejo en el que muchos países deberían atreverse a mirarse. Y lo que devuelve ese espejo no es en absoluto una imagen cómoda. La Hidra aprendió, mejor que nadie, las lecciones de un siglo nuevo. Aprendió que el arma más letal ya no es la escopeta, sino la factura. Que la jugada más inteligente no es la guerra, sino la sociedad. Y que el mejor lugar para esconderse no son las sombras del sur pobre, sino las calles luminosas, activas y respetables del norte rico, donde nadie está mirando, porque nadie quiere creer. 3 cabezas, un solo cuerpo, un solo corazón, latiendo al ritmo del dinero, en plena capital económica de Italia. El juicio continúa, las confiscaciones se acumulan, los jefes caen, uno tras otro, ante los tribunales. Pero al monstruo del mito jamás se lo venció simplemente cortándole las cabezas, porque siempre volvían a crecer. Y la verdadera pregunta, la que queda flotando en el aire frío de aquella aula búnker de Milán, es si alguien ha encontrado de verdad la manera de matar a una bestia que ha aprendido a parecerse exactamente a nosotros.